cómo funciona el sistema de encendido por platinos. Lo primero es conocer los componentes que conforman el sistema. Y el primer componente, y muy importante, es la batería. Proporciona lo que es la energía básica para que pueda funcionar cualquier dispositivo eléctrico. Luego tenemos el interruptor, que es quien abre y cierra el paso de energía de acuerdo a cómo va a ser controlado. Entonces abre y cierra el paso de energía a los demás componentes. En el sistema de encendido podemos observar que hay una línea que alimenta lo que es el resistor balastro, quien tiene como función primordial proteger a la bobina de que se pueda dañar o se pueda quemar. Entra la energía a lo que es la bobina y sale por el arrollamiento primario que está conectado con el terminal negativo de la bobina. Luego esa línea va a conectar con los platinos, ruptores o contactos, y también tiene una conexión. Este punto indica que tienen una conexión con el capacitor, o también conocido como condensador. El condensador es quien protege los platinos de cualquier extracorriente que pueda crear arcos eléctricos y dañarlos. La función de los platinos es abrir y cerrar el circuito primario para que se dé el salto de la chispa o la interrupción del circuito primario, el cual en ese momento está generando campo magnético, y al abrirse el platino por medio del eje que tiene 4 puntas, como en este caso vamos a mencionar, va a tener tantas puntas como cilindros tenga el motor. En este caso nada más tiene 4 esquinas, es para un motor de 4 cilindros, y cuando la leva levante la pieza móvil del platino, en ese momento se va a dar el corte del circuito primario y se va a dar un efecto llamado inducción magnética. La inducción magnética va a viajar a través del circuito secundario como un impulso de alta tensión alrededor de los 22.000 a 25.000 voltios. Llegarán al terminal central de la tapa del distribuidor, la cual del lado interior vamos a ver una piececita de carbón, la cual está haciendo contacto con lo que es el rotor, y el rotor va a girar en el sentido que gire el eje, repartiendo los impulsos a cada una de las bujías. Es importante conocer ese dato. Veamos ahora el funcionamiento importante. Como podemos ver, los componentes en su totalidad: batería, bobina, distribuidor y los demás. La batería es la fuente que proporciona la energía eléctrica. El switch de ignición o interruptor es el que abre y cierra el paso de energía. La bobina transforma el bajo voltaje de la batería en impulsos de alta tensión. Los platinos abren y cierran el circuito primario, provocando que se dé la inducción magnética en la bobina para tener salto de chispa en las bujías. Cuando la leva, el eje que en estos momentos vamos a ver acá, nos indica que al girar el motor, cada esquina hace referencia a un cilindro, y cada vez que el platino abre hay un salto de chispa en una bujía de acuerdo al orden de encendido. Ahí podemos ver ese espacio en el que no se abre, se conoce como ángulo duelo, que es el tiempo en que tarda de conformarse un campo magnético en la bobina y el salto de la chispa cuando el eje levanta la pieza móvil del platino. El condensador al mismo tiempo vemos que absorbe las extracorrientes, evitando que se formen arcos eléctricos entre los dos contactos del platino para evitar que se vayan a dañar o se vayan a quemar. Ahí podemos ver cómo la leva, hay un tiempo en que permanece cerrado el platino, y luego cuando llega a una punta, o sea a una leva,
hay un salto de chispa. Y como mencionamos, va a depender del orden de encendido al cual esté destinado para el motor, y que está destinado, perdón. Aquí podemos ver qué pasa cuando el platino abre y qué pasa cuando el platino cierra. Cuando el platino cierra, sabemos que se está generando un campo magnético en la bobina. Cuando el platino abre, se da la inducción magnética en la bobina, se interrumpe el circuito primario, el cual se convierte en impulsos de alta tensión de alrededor de 22.000 hasta 25.000 voltios. Y estos viajan a la tapadera del distribuidor, y el rotor quien se encarga de repartir esos impulsos de acuerdo al orden de encendido. El espacio importante, es importante calibrar la apertura del platino según lo indica el fabricante. Aquí podemos ver el rotor cómo se encarga de repartir los impulsos a cada una de las bujías. Mencionaba, va a depender del orden de encendido al cual está estipulado el fabricante del motor que estemos trabajando en esos momentos. Normalmente un orden de encendido tiene un orden como 1342 o 1432 para un motor de 4 cilindros. Las fallas del rotor podrían ser desgaste o exceso de resistencia, el cual impida el flujo de energía o no evite el flujo correcto de la energía, al igual que los cables y las bujías también. Las bujías deben de proveer una chispa que sea capaz de inflamar la mezcla aire-combustible en su totalidad para tener una combustión eficiente y así el motor pueda rendir mejor. Recordémonos que los impulsos, los 25.000 voltios llegan acá y necesitan de un terminal tierra para que en esa distancia se pueda generar una chispa que es la que va a quemar el combustible. En este lado estamos hablando de un motor a gasolina, ya que en el video anterior explicaba que el método de cómo se inflama la mezcla en un motor diésel. Es así como podemos observar que el sistema de encendido se encarga de proveer una chispa de alto voltaje que sea capaz de inflamar la mezcla aire-combustible para el régimen en condiciones óptimas de un motor.